Bueno, bienvenidos a una nueva clase de introducción al turismo. Hoy continuamos con los impactos económicos de la actividad turística. Vamos a ver aspectos del empleo, la balanza de pagos y luego nos vamos a meter de lleno en el llamado el multiplicador turístico vinculado al modelo keynesiano, el modelo renta-gasto. Esto lo vamos a desarrollar. Ustedes van a tener actividad práctica sobre esto, tanto en esta clase puede ser como en la próxima. Pero la idea en rigor es comenzar a continuar con las cuestiones del impacto económico que tiene la actividad turística, en particular en el mercado laboral, donde se genera una mayor, o sea, a partir de la llegada del turismo, a partir del desarrollo de los procesos turísticos, uno puede ver cómo incide en la actividad, en el trabajo, en la demanda laboral, y esa incidencia puede estar asociada a cuatro grandes temas. Esto es, por un lado, eh, lo que se llama la intensidad de uso del factor, o para decirlo más fácil, cuánto usa de factor trabajo o cuánto usa de factor capital una actividad turística. Y nos vamos a dar cuenta que eso está estrictamente asociado a la disponibilidad que tenemos del factor. En definitiva, si es más fácil conseguir bienes de capital, por lo tanto, el precio de esos bienes de capital va a ser más barato, o si es más fácil conseguir trabajadores, mano de obra, personal, entonces el factor trabajo va a ser más barato. Pueden ir pensando que en países donde la dotación de bienes de capital es más abundante, pensemos en Alemania, pensemos en Canadá, pensemos en Estados Unidos, um, el uso de cualquier actividad va a estar más enfocada a la utilización de bienes de capital, a máquinas, a tecnología. En cambio, en países donde la obtención de los bienes de capital sea más dificultosa, y entonces podemos pensar en África, Centroamérica, la misma Argentina, es decir, países del cono sur, donde es más caro el uso del capital, vamos a encontrarnos que es más fácil la utilización del factor trabajo, y por ende las actividades van a ser lo que se llama trabajo intensiva. Piensen que como norma siempre usamos más de aquel factor productivo que es más barato. Esto también está asociado a que si hay una mayor cantidad del factor, el salario, en particular del trabajador asociado al turismo, es más bajo. Esto, para entenderlo, tiene que ver no con el salario de alguien que tiene un desarrollo profesional, bueno, la carrera, sino con el salario del conjunto de prestadores de servicios asociados al turismo, porque en muchos casos la capacitación para la prestación de servicios tiene, digamos, tiene un diferencial. No es, en muchas actividades, no es tan necesaria una alta capacitación. Eso es la mirada histórica. Por lógica, cada vez eso va cambiando y va aumentando la necesidad de capacitación, y por ende va a ir asociado a la suba del salario. Pero en principio, todas aquellas actividades que son de baja intensidad de capacitación van a tener por correlato un bajo nivel de salario. También tiene que ver con que en turismo es bastante desarrollado la eventualidad en el trabajo o el tiempo parcial, entonces también ahí tenemos distintos usos del factor, y claramente detrás de todo la idea de la estacionalidad, esto es, los distintos momentos del año y el impacto que eso tiene sobre la demanda de trabajo,
que, como lo vamos a ver, en definitiva es lo que busca, lo que cualquier destino busca desarrollar, es la desestacionalización para lograr que la actividad tenga cierta continuidad a lo largo del tiempo. Porque, como ustedes podrán observar, eso impacta en el empleo de los residentes y la llegada de más individuos que busquen incorporarse a la actividad. Y esto fluctúa en torno a el concepto de la estacionalidad del destino. Entonces son todos temas que tienen que ver con el mercado laboral. Justamente la incidencia de esto viene asociada a tres palabras que las vamos a ver repetirse en toda la actividad del turismo, que son el impacto directo, indirecto y el impacto inducido. En particular en el concepto de empleo tiene que ver con todo el empleo, la demanda de empleo para resolver directamente los requerimientos de la llegada de un turista, llámese en un restaurante, llámese en un hotel. Es decir, ese es el empleo directo, el que está asociado estrictamente a la actividad. Pero eso trae aparejado la necesidad de recurrir a los proveedores, en definitiva a todos aquellos que están detrás de la cara visible del hotel, la cara visible del restaurante, que refiere al impacto, al empleo indirecto. Es decir, toda la cadena de provisión de bienes y servicios para resolverle la necesidad a un turista reflejan el empleo indirecto. Pero hay un tercer concepto que es la interpretación de lo inducido, que surge de todo el gasto que se va a producir por parte de los trabajadores del sector en otras actividades totalmente diferentes a las del sector. Esto es, no son actividades vinculadas al turismo, pero impacta en, por ejemplo, la demanda de peluquería, la demanda de vestimenta, la demanda de, digamos, personal trainer, digamos, todos aquellos aspectos que están asociados a lo que va a gastar quien está vinculado al turismo por una mejor posición. Entonces, al tener una mayor capacidad, un mayor nivel de ingresos, le permite obtener más bienes y servicios, y eso genera una demanda de empleo en otras actividades diferentes a la actividad turística. Entonces allí aparece el empleo inducido asociado al concepto. Digamos. Pero esto, para que no haya dudas, esto aparece en todas las actividades de la economía. Cualquiera de ustedes que esté vinculado al campo o que conozca, sabe que ante la mejora de los precios de los bienes, de los productos agrícolas, y la cosecha se genera en cualquier localidad del interior de la Argentina, un aumento de los ingresos, y eso trae aparejado que el productor agropecuario se compre cambie la camioneta, o busque hacer refacciones y cambie los electrodomésticos. Es decir, cualquiera de estas situaciones son todas inducidas porque no tienen que ver con la prestación y el resultado de la actividad, pero en definitiva generan una mejora en las distintas poblaciones. Esto para la Argentina es muy común, de allí la importancia que termina teniendo cualquier situación agrícola-ganadera, cualquier mejora en la situación agrícola-ganadera en todos los pueblos del interior, digamos, para entender el concepto de empleo inducido. ¿Sí? El otro gran tema asociado a impactos económicos es el concepto del equilibrio de la balanza de pagos, donde aparece este concepto contable, en definitiva, que no es ni más ni menos que el reflejo, es decir, es la cuenta que refleja
el movimiento de divisas entre un país y el resto del mundo. Es decir, la entrada y salida que realizan tanto los residentes, o sea, los residentes como los no residentes, y durante un periodo. Esa es la idea de la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene componentes, por un lado, más conocido como la balanza comercial, que es lo que le vendemos al mundo menos lo que le compramos al mundo, y más la balanza de capitales. ¿Por qué a nosotros nos importa esto? Bueno, recordemos que la ley de turismo define al turismo como una exportación de bienes. Entonces, es una definición técnica. Quiere decir que el turismo receptivo está entendido como una entrada de divisas, al igual que cuando le vendemos soja al mundo, es una exportación, o le vendemos satélites al mundo, eso es una exportación. ¿A qué se asume? Digamos, se relaciona con el turismo receptivo. Por el contrario, el turismo emisivo refleja la idea de la importación, la salida de divisas de un país. Entonces, de allí la importancia. Ustedes van a encontrar en el aula, todavía no lo he subido, pero van a tener un material que específico sobre balanza turística y balanza de pagos. La balanza turística tiene que ver a el análisis concreto de la entrada y salida de turistas y el gasto que está asociado a ellos. De allí el concepto de balanza turística. Por el otro lado van a ver el concepto más amplio, que es la balanza de pagos y los efectos que tiene sobre el turismo. Esos son dos textos que más tarde seguramente se los voy a subir. Esta idea de la balanza de pagos también hay que pensarla con los efectos que esto genera sobre la economía, efectos primarios, efectos secundarios, efectos terciarios, donde los efectos primarios son la idea del gasto directo. Entonces, el gasto que realizan ¿quiénes? Todos los visitantes internacionales, cuando estamos pensando en términos turísticos, y frente a ello, los gastos que realizamos los nacionales cuando viajamos al resto del mundo. Concretamente, la idea de la balanza turística en particular para nosotros. El segundo concepto que tenemos que ver allí son los efectos secundarios. Es decir, el efecto primario es claro, es la entrada y la salida de divisas asociada al hecho turístico concreto. El efecto secundario aparece por esta secuencia de gastos que se asocian a la prestación del servicio turístico, y entonces van a aparecer secundarios directos, indirectos, inducidos. ¿Esto qué significa? Todos los gastos que están asociados a cómo logramos que se produzca el hecho turístico. Por ejemplo, las acciones de comercialización, marketing en el resto del mundo para lograr atraer visitantes, turistas a nuestro país. La asignación de fondos para bienes de capital o bienes en general importados que se necesiten para proveer digamos, para resolver el hecho turístico en la Argentina. Por ejemplo, siempre hablo de lo mismo, Chapelco, el Cerro Chapelco, el deportes de invierno, que requiere digamos, los elevadores, las sillas, las telesillas, las máquinas para producir nieve cuando la temporada no está floja de nieve polvo, que es la nieve que se necesita para esquiar. Entonces, esos son todos elementos importados. Por ende, reflejan una salida de capitales, salida de divisas. Recuerden, divisa es el nombre que le damos a la moneda extranjera. Entonces, hay una salida neta. Y a su vez, todas las comisiones que le pagamos a los operadores en el mundo que venden el destino. Todos esos son efectos secundarios directos
asociados a la actividad. También los dividendos, bueno, pago por actividades vinculadas a recibir turistas. ¿Por qué? ¿Por qué digo a recibir turistas? Porque a los locales, a los nacionales, no le voy a pagar en divisas. Que quede claro, por eso la importancia de la balanza de pagos, estoy mirando el movimiento de divisas, es que estrictamente, por eso nuestra relación con el resto del mundo. El efecto secundario indirecto tiene que ver con todos los ingresos que perciben los establecimientos y que gastan en proveedores para que el proceso se genere, pero en proveedores como bienes de, digamos, servicios, estrictamente servicios y bienes que pueden, digamos, que son provistos por empresas no locales, empresas de fuera, de allí el movimiento de divisas. Y el tercer concepto, el inducido, bueno, el efecto, como siempre, que genera en las rondas de gasto que van a parar a terceros que no están vinculados con la actividad. Entonces, salarios, dividendos, intereses, pero de vuelta, siempre la palabra inducido, ustedes tienen que tener presente que refiere a alguien que, como que usáramos digamos, algo más vulgar, de rebote, la recibe de rebote. Bueno, ese es el concepto inducido en términos así menos técnicos. Hay un efecto más todavía, que es el efecto terciario, que es todos los flujos monetarios que no están iniciados en el gasto turístico, pero que de alguna manera tienen vínculo con el turismo, y yo siempre usamos el ejemplo de digamos, todo el equipaje, como idea general, pero el equipaje, por lo común, muchos países, Argentina parte produce y parte importa, pero eso justamente está asociado al turismo, pero no está iniciado en el hecho turístico en particular, porque en definitiva se pueden requerir una maleta para muchas otras cosas. Pero piensen en todo el equipamiento para la práctica de deportes. Esto también, o sea, el deporte, piensen en una tabla de surf, piensen en palos de hockey o piensen en los bastones de esquí. O sea, cualquiera de esos son todos bienes importados. Entonces, en todos los casos, allí estoy viendo efectos terciarios. No están asociados al turismo directamente, pero es decir, son parte de una salida de capitales como resultado de otras situaciones. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos los dos grandes temas, la importancia de la balanza de pagos y la importancia de la entrada de divisas está asociado a, todos los efectos que reflejan el hecho de tener más divisas. Nosotros, particularmente como país, en este momento requerimos más divisas. Recuerden ustedes que el sector turístico para la Argentina está en el orden del cuarto sector en términos de generación de divisas. Históricamente, en algún momento fue el tercero, hoy por hoy es el cuarto sector. ¿Y por qué es importante la gestión y generar el aumento del turismo receptivo? Bueno, claramente porque a nosotros como país nos ayudaría en términos de una mejora en la situación de la balanza de pago. Entrarían más divisas que las que salen. Particularmente Argentina ha sido caracterizada como país emisor en general. Son muy pocos los años en que hemos sido netamente receptivos. Por ende, siempre tenemos una acumulación de déficits en la situación de balanza de pagos asociado a esta situación.
Y eso, para que ustedes cierren la idea, ha estado vinculado con que el tipo de cambio, que en definitiva es la relación del valor de nuestra moneda respecto a la del resto del mundo, a cualquier otra, ha estado revaluada. Entonces siempre hemos sido un poco más caros y por ende, al tener una moneda revaluada, significa que la moneda del otro país para nosotros está devaluada, ¿eh? Es más barata conseguirla. Esto hace que nos haya resultado durante muchos periodos más barato irnos al exterior que digamos, al pasajero, al turista del resto del mundo, venir a la Argentina. Este es un poco uno de nuestros problemas históricos. Entonces, necesitamos divisa para evitar esas situaciones, para financiar bienes de capital, la entrada de los bienes de capital, en definitiva, requiere la utilización de divisas para su obtención. El efecto que esto tiene sobre el tipo de cambio, en definitiva, también es interesante porque la mayor llegada de turistas extranjeros hace que abunde, para pensarlo de esta manera, abunde la moneda extranjera. Si abunda la moneda extranjera, es decir, si hay mayor cantidad de divisas que entran, el precio de la moneda extranjera, el tipo de cambio, se abarata. Y esto significa que, fíjense el contrasentido, generar que haya un mayor turismo receptivo termina impactando cuando el tipo de cambio es flexible, termina impactando en el valor de nuestra moneda respecto al resto del mundo. Si termina reevaluando nuestra moneda. Parece un contrasentido, pero eso ocurre cuando hay una mayor afluencia de capitales. De cualquier manera, siempre es bienvenido generar un aumento del turismo receptivo para que ingresen divisas. Entonces, esto es un doble juego, no viene al caso ahora, pero es para que tengan ese conocimiento. En definitiva, la entrada de divisas no necesariamente muestra cómo es la situación del turismo, porque siempre va a haber algún problema, pero no deja de ser relevante en la Argentina, en particular, ya digo, por el peso que tiene el turismo, si bien en este momento está bloqueado, o sea, no hay casi actividad o no hay actividad directamente, lo que uno pretendería es que recuperar esta situación para que se genere una mayor entrada de divisas y haya eslabonamientos positivos, la idea del encadenamiento de las actividades económicas asociadas a la prestación del servicio turístico. Es decir, todo esto, de vuelta, tiene que ver con esta mirada de turismo extranjero como proveedor de divisas para la economía local. Ahora bien, si yo me planteo esto del otro lado, antes de avanzar, alguien que tenga alguna duda, algo que no le quede suficientemente claro, están todos muy calladitos, muy, María, no sé, anda. Profesor, ¿Y qué pasó? Miquel, la aparición del dólar justamente, del precio del dólar turista, justamente para evitar la fuga de dólares del país. el cepo, estás haciendo el... Claro, claro, cuando apareció el famoso dólar Hay, turista, hay dos que tiene otro componentes precio, ahí. que es más caro. Sí, está bien. Ah, Vos, a ver, todo en este momento vamos a hacer una cortito. Nosotros en este momento el sistema del tipo de cambio es un tipo de cambio controlado por parte del gobierno, o sea, es un tipo de cambio fijo. Ese tipo de cambio fijo que está en 98 pesos por dólar, como, que es el que rige para las compras de bienes que sirven para los insumos y demás, se transan al tipo de cambio oficial, pero
para los individuos que quieren acceder a la compra de divisas, tienen que pagar un impuesto, el impuesto país. Entonces, ese impuesto país, el gobierno lo estableció para encarecer y, digamos, hacer un poquito más dificultoso el acceso a la moneda extranjera, por una sencilla razón, porque la cantidad de reservas que tiene el Banco Central para respaldar este precio de la divisa, que lo fija el Banco Central, no alcanza para toda la demanda que hay por parte de los argentinos. Entonces, en función de eso, se estableció el impuesto y el cepo, dos situaciones de control para evitar que, dada el abaratamiento, o sea, para hacerla fácil, cualquiera de nosotros dice a 98 pesos por dólar, dame, quiero. ¿Por qué? Y porque me parece que ese no es el precio, ese debería ser otro más, es otro precio. Si lo ves en el mercado informal, en los mercados alternativos, te vas a dar cuenta que está a 150, 140, o sea, es otro el precio. Y eso surge porque el gobierno controla esta mercancía llamada divisa, y la controla porque el tipo de cambio, lo que al ser fijo, lo que indica es que la autoridad monetaria está obligada a vender y comprar a ese valor establecido. Por el contrario, si el tipo de cambio fuera libre o flotante, eso se decidiría en el mercado. Entonces, los que quieren comprar frente a los que quieren vender se pondrían de acuerdo en algún precio. Para entenderlo, ese tipo de cambio libre era el que regía durante la presidencia del ingeniero Macri. Digamos, cuando accede al gobierno Macri, libera el tipo de cambio. En las presidencias anteriores, de la presidente Fernández y la presidencia de Kirchner, el tipo de cambio estaba controlado. En la presidencia anterior, en 2001, teníamos la convertibilidad, entonces teníamos un peso por dólar. Entonces, eso se libera con el presidente Dualde, luego viene devaluaciones, bla, bla, bla. Hoy tenés un tipo de cambio fijo. Entonces, resumidas cuentas, ¿por qué? Para evitar impuestos, cepo, para evitar que los argentinos accedan a esa mercancía que es escasa, que por ende tiene un valor muy, muy superior al que el gobierno establece, pero que el gobierno, por decisiones de política, lo mantiene bajo. Habrá que ver próximamente qué decisiones tomará el gobierno sobre el valor de esa mercancía. Probablemente lo tenga que soltar en algún momento. Entonces, eso probablemente ocurra después de las elecciones. Esto es una posibilidad. Pero, en resumidas cuentas, eso es todo lo que hay alrededor del tipo de cambio, María, y por qué no accedes al tipo de cambio. Es decir, la cuenta de $200 tenés que tener ingresos en blanco, es decir, un montón de... O sea, no accedes, en definitiva, no accedes. Esa es la interpretación, el análisis técnico, digamos, más o menos. Está bien, gracias, está bien. Bueno, entonces, ¿algún otro que tenga dudas con cualquiera de estos temas? ¿De balance de pago, de empleo? ¿No? Bien. El otro lado de estos son los costos económicos del turismo, que en particular, primero de todo, es algo que a mis alumnos de economía les enseño casi el primer día de clase o el segundo, que es el concepto de costo de oportunidad. ¿Qué significa esto? Bueno, es la mejor alternativa que dejo por aquella decisión que tomo. Para entenderlo fácil. Lo hablamos la primera clase, me acuerdo.
Fue lo primero que hablamos. Lo primero de todo. Bueno, ¿viste? Nada. Entonces, el punto es, ¿qué dejé de hacer? Ustedes ahora, en este momento, ¿qué dejé de hacer por estar acá? Y dejé de estar con mis amigos, dejé de, qué sé yo, de ver una película, una serie, no sé, dejé de salir. Bah, no Ya a puedo partir de ahora. las 8 no hay mucha costo de oportunidad, No Edu, puedo. así que es la clase, ya en 20 minutos la clase es la clase. El costo de oportunidad cero. O sea, sí o sí, pero en rigor de... No, puedo estar durmiendo, me voy a tirar, me voy Verso. a jugar a las Me cartas. gustaría, ¿eh? Pero entonces, fíjense que el concepto de costo de oportunidad es la mejor alternativa que dejé por aquello que estoy haciendo. Esto, dicho de otra manera, estar en esta clase es lo mejor que hay para todos ustedes, Sin dudas. porque si no, no estarían acá. Nadie está obligado a estar, entonces no estarían acá si no fuera lo mejor frente a las otras alternativas. Cualquiera, déjese de broma, profesor. No, exactamente. Ese es el costo de oportunidad. En términos de turismo, es todo lo que dejé de hacer por la decisión de desarrollar servicios turísticos o actividades turísticas. Por ejemplo, el uso de la tierra. ¿En qué podría haber usado este campo que ahora puse cabañas o que armé un circuito turístico o turismo de aventura? ¿Qué podría estar haciendo? Y plantando soja. Y ahí viene el problema, pérdidas de beneficios económicos potenciales en el punto D. Hoy la soja vale $600 la tonelada. Más de uno que destinó su campo algunos años atrás a un desarrollo turístico que podría ser productor de soja, estará diciendo, wow, ¿qué me estoy perdiendo? ¿No? Fíjense el hecho concreto, turismo que no me genera nada en este momento frente a $600 la tonelada de soja que está en este momento en el mercado internacional. Eso es un hecho concreto, eso es un hecho concreto de todos los que desarrollaron cabañas turísticas, circuitos turísticos. Entonces, ahí tengo costos de oportunidad, costos derivados de las fluctuaciones de la demanda. Cuando yo armé una propuesta turística pensando en un determinado flujo de pasajeros y por los efectos que sean, ya sea por diferencias en el tipo de cambio, ya sea por situaciones climáticas, bueno, eso cae. Y entonces hay costos porque armé una propuesta que exige costos fijos superiores, que no, o sea, que tengo que sostener igualmente y no voy a tener la llegada de turistas para que me generen ingresos. Entonces ahí tengo otro problema. La suba de precios que está asociada a la capacidad, digamos, al hecho que el turista extranjero, por lo que hemos comentado, suele provenir de algún país con un nivel de renta superior al residente, digamos, a la economía a la que llega, y entonces puede estar en condiciones de pagar más que lo que los residentes están dispuestos a pagar por un determinado bien. Entonces ahí se genera una posible situación de subas de precios. Un ejemplo concreto lo hemos tenido en Puerto Madryn, a partir del boom a años atrás del avistaje de ballenas y de la llegada de turistas internacionales. Y esto impacta en una tontera, en el desayuno, en el costo del desayuno en cualquier hotel de Pirámides o en el hotel de Puerto Madryn, en cualquiera de esos. Y entonces ahí tenemos una situación donde el residente local está viendo cómo los precios de un conjunto de bienes suben y hay un proceso de suba de precios, es decir, entendido como un proceso inflacionario que impacta en la capacidad de pago de los residentes. Entonces ahí tenemos otra cuestión.
Bueno, distorsiones en la economía local. Yo le marcaba a la otra comisión, hace varios años dirigí una tesis que analizó el efecto de la pesca en la zona de Bahía San Blas, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y entonces lo que observábamos en la tesis como resultado fue el impacto que tuvo sobre Bahía San Blas, todo el desarrollo de pesca y cómo se diferenció frente a lo que pasaba en el resto de la región, que tuvo una fuerte caída. En esa época el gobernador, no me acuerdo ya quién estaba, Duhalde, creo que estaba como gobernador Duhalde en ese momento. Bueno, la caída de la actividad económica en la región había sido importante, sin embargo, toda la zona de Bahía San Blas había crecido, una distorsión clara en la economía local. Otra tesis que dirigí vinculada al efecto en las comunidades mapuches, comunidades mapuches vinculadas en la zona de San Martín de los Andes, vinculadas al turismo y aquellas que no, cómo se notaba la diferencia en cuanto a nivel de ingreso, nivel de educación, capacidades y demás en aquellas comunidades que estaban asociadas a la actividad turística frente a las que no estaban asociadas. Es un hecho concreto, una distorsión terrible entre 1 kilómetro de diferencia, no estoy hablando más que eso, es decir, en la misma zona, digo, para ver todos los efectos. Entonces, hay asociado a estas cuestiones el llamado efecto demostración, donde lo que termina ocurriendo es que la llegada del turista en comunidades no muy desarrolladas impacta porque el local termina viendo una manera de consumo, una vestimenta, un uso de elementos que no son estrictamente los que se utilizan en la región, y eso suele ocurrir y suele atraer aparejado una búsqueda de eso, búsqueda de vestirnos, búsqueda de consumo de alimentos y demás, que impactan en la importación, en definitiva, de bienes que de otra manera no se estarían requiriendo porque surgen esto. Ustedes dirán, profesor, pero hoy el mundo está globalizado. No, sí, nosotros, acá, pero honestamente hay, digamos, enorme cantidad de comunidades que no tienen vínculo con el mundo de la misma manera y que lo tenemos nosotros, y se ha observado el efecto de la llegada del turismo, se ha observado en La Puna, se ha observado en la zona de el Chaco, se ha observado en zonas como Catamarca, el interior de Salta. O sea, hay muchos lugares donde se ha observado esta situación que trae aparejado cambios en los consumos, ¿sí? Entonces, a su vez, ese cambio en los consumos genera un mayor gasto y eventualmente la población no está en capacidad de hacer ese gasto, sin embargo, es una aspiración. Quiero parecerme a este que llega. De nuevo, como siempre digo, la mentalidad que tenemos aquellos que estamos más en contacto con el mundo puede ser una mentalidad más globalizada, sin perjuicio que el mundo está mucho más adelante que lo que estamos nosotros, pero eso, de cualquier manera, hay una importante distancia respecto a el resto de la población. En general, eso no solo pasa acá, pasa piensen en Ecuador, piensen en África, piensen en Perú, el interior de Perú, o sea, nada, cualquier país siempre va a tener una concepción diferente, ¿sí? Pero sin problema.
Esto, desde el punto de vista gráfico, lo podemos interpretar con un eje de coordenadas cartesianas, un gráfico vinculado a lo que es el mercado de cualquier bien. En la ordenada tenemos el precio de los bienes, de cualquier bien. En la abscisa, la cantidad, llámese desayunos, llámese ropa de cuero, lo que quieran. Es decir, aquí tenemos la demanda que tiene pendiente decreciente, tenemos la oferta de esos bienes que normalmente tiene pendiente creciente, o sea, a mayor precio estoy en capacidad de ofrecer más. ¿Y qué pasa cuando llega el turismo extranjero? Bueno, hay un desplazamiento de la demanda. Esto es, estoy dispuesto a pagar más por ropa de cuero, estoy dispuesto a pagar más por un desayuno, estoy dispuesto a pagar más el turista extranjero. Entonces genera una distorsión. Profe, disculpe, ¿este vendría a ser el segundo mecanismo? Efecto acción. El mecanismo que estamos analizando es la distorsión, digamos, es lo que podemos comentar como la discriminación de precios. Los dos tipos, o sea, el efecto primero de suba de precios por la presión de ese turista que llega con capacidad de pago y que presiona sobre que quiere más, y entonces el precio de las cosas sube, pero frente a eso, eso es el impacto sobre una parte. El resto de la población, los residentes, encuentran que el bien, que hasta hace un momento el precio era E1, para decirlo así, pasa a ser E2. Entonces la población local tiene digamos, un problema en cuanto a que termina pagando más caro. Por eso la situación de la presión sobre los bienes genera una separación de mercado. ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué? Porque vas a tener dualización de mercado, vas a tener bienes, la prestación de distintos, del mismo bien para el turista extranjero frente a la prestación del bien para el residente, al local. Entonces ahí, ¿cómo haces la diferencia? ¿Es fácil? En la mayoría de las veces no. Ahí aparece la creación de los famosos menús turísticos como forma de segmentar, hacer una discriminación, lo que se conoce como la discriminación de precios, pero no siempre eso es posible. Por lo tanto, eso impacta al no poder, en algunas localidades te piden documento. Entonces, si vos podés presentar documentos demostrando que sos el famoso tema de la entrada a los museos o entrada a los parques nacionales, bueno, tienen precios duales. Si no sos de la zona, mismo pasa en Chapelco. Si sos de la zona, los medios de elevación los vas a pagar de una determinada manera. Si no sos de la zona, bueno, poniéndose, o sea, todos los dólares que sea, porque son muy caros. Bueno, eso es dualización del mercado, que en definitiva se puede traducir en dos posibilidades: la discriminación de precios o la discriminación de productos. O sea, la discriminación de precios es: por el mismo producto te cobro diferente si sos local o sos extranjero. O la discriminación de producto es: dependiendo tu procedencia, te doy un determinado producto u otro. Estas son las dos posibilidades que están generalmente asociadas a todos estos, que en definitiva son costos, son efectos, entre comillas, negativos del turismo en una localidad. Todo lo que tiene que ver con esa situación. Hasta acá, ¿algún punto más? No sé, María o quién está por ahí. A ver. ¿Quién más? Carolina, Daniela, Emanuel, Ezequiel, Ludmila, Micaela. Hay una banda. Si no se animan a hablar por el chat, pueden. Sí, sí.
¿sí? Tengo miedo de hablar, profesor. Daniela, no, Vamos bien, vamos bien. Está bien. Todo ok. Bueno, genial. Ahora no, ahora va a empezar la diversión, porque ahora vamos a meternos con el concepto de multiplicador turístico, porque lo que vamos es evaluar los impactos macroeconómicos del turismo. No, yo vengo bien prestando atención. Genial, Emanuel. Bueno, está muy bueno eso. Entonces, acá viene algo que ustedes lo van a trabajar con Gustavo, también van a tener un práctico que va a estar subido más adelante para la otra semana, pero hay algo que ustedes se van a cansar de leer en los textos vinculados al turismo, que es el famoso efecto del multiplicador turístico y lo bueno que entonces todos se llenan la boca de cómo impacta el turismo en una sociedad y cómo se multiplica y bla, bla, bla. Y yo siempre digo lo mismo, la mayoría de los textos te hacen un cuentito, te dicen, sí, hay efectos directos, indirectos, y eso cómo se traduce, pero nunca te muestran lo que es, lo que significa el impacto y el llamado multiplicador turístico o efecto multiplicador. Por eso, lo primero que hago en este curso es plantearlo, o sea, cuando llegamos acá, es que ustedes tengan la mirada concreta de dónde sale todo este conjunto de ideas llamadas multiplicador turístico, que no es ni más ni menos que el efecto. Acá tenemos una mirada de Acerenza, que no es ni más ni menos que decía el eslabonamiento de las actividades asociadas a la respuesta a la necesidad de un turista, porque no es ni más ni menos que eso. Entonces, es el conjunto de rondas de gasto que se producen por el gasto que realiza un turista en una localidad a partir de la compra del servicio, de un servicio turístico, de la compra de un bien turístico. Esa es la idea. ¡Wow! Ya está. Obviamente, a partir de eso tenemos efectos directos, indirectos e inducidos. Ya está. Con eso uno podría quedarse tranquilo, pero dice, bueno, pero ¿y eso en qué se traduce? O sea, ¿dónde está eso? ¿De dónde sale? Bueno, la idea y por qué la usa el turismo tiene que ver con la situación de los años 30 del siglo pasado, donde se genera en los Estados Unidos en principio y luego en el resto de las principales economías y más tarde llega también a la Argentina, lo que se conoció como la Gran Depresión, la situación de la caída de la actividad económica en los años 30, a partir del año 29, el martes negro en la bolsa de Wall Street en los Estados Unidos, que se genera una fuerte caída de la actividad económica. Y uno dirá, bueno, ¿y a mí qué con todo eso? ¿Por qué eso pasó a ser relevante? Bueno, por la sencilla razón era que hasta ese momento el pensamiento económico estaba guiado por las ideas generadas en 1776 a partir de Adam Smith con el pensamiento clásico. Y uno dirá, bueno, ¿y eso qué es? El pensamiento clásico es muy simple. Te marca que normalmente los bienes y servicios son el resultado de la utilización de los factores productivos, tierra, trabajo, capital, en su mejor alternativa, todo el tiempo. O sea, lo que se conoce como el pleno empleo de los factores productivos. Para que exista ese pleno empleo, lo que tiene que haber es libre juego de la oferta y la demanda, o sea, que los precios sean flexibles. Y que a su vez las personas todo el tiempo están analizando cuánto vale lo que tengo en relación al resto. O sea, siempre estoy viendo el poder de compra de las cosas.
el poder de compra, no lo que salen las cosas, sino el poder de compra. ¿Cuánto vale algo en términos de lo otro? Esas son más o menos las ideas. Claro, cuando se produce este quiebre de la economía, lo que comenzó a ocurrir fue algo muy interesante, era que la gente perdía el trabajo, o sea, hubo una quiebra de la economía, cae el empleo, cae la producción, y no se recuperaba. La Gran Depresión duró desde el 29 hasta el año 36, y no se recuperaba. ¿Qué quiere decir que no se recuperaba? Que para los clásicos la idea es, si sobra gente, lo que va a bajar es el salario. O sea, voy a conseguir contratar personas más barato, porque hay más gente de la que la producción requiere. Hubo una caída de la actividad económica, la gente quedó sin empleo, entonces la voy a poder contratar más barato. Ese es el pensamiento clásico. ¿Qué ocurre? Dado que había rigideces, salarios mínimos y demás, esa posibilidad de contratar gente más barata no estaba. Entonces el desempleo se hizo persistente. Gran cantidad de gente desempleada, bajo nivel de ingresos, pobreza, un proceso recesivo. Y ahí aparece la figura de un economista inglés, John Maynard Keynes, con una nueva mirada de la economía, una mirada de conjunto. Los clásicos, por su lado, siempre hacían una mirada de los mercados. Cada mercado y la suma de los mercados, pero no una mirada de conjunto de la economía. Keynes aporta una nueva forma de entenderlo y es la mirada de el total, los agentes económicos, cómo inciden en la actividad. ¿Quiénes son los agentes económicos? Las familias, que se expresan consumiendo, las empresas, que se expresan invirtiendo en bienes de capital, el gobierno, que se expresa por el gasto público, y el resto del mundo o sector externo, que se expresa a partir de el saldo de la balanza comercial. Si quieren, la idea sería que la siguiente, lo voy a marcar acá, que la demanda agregada, el total de los bienes y servicios que demandan los agentes de la economía, se expresa como el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público del gobierno y el saldo de la balanza comercial como las exportaciones menos las importaciones. Eso es la expresión, pero esto es una novedad, porque no se veía así. Keynes aporta eso. ¿Y qué es lo que aporta a su vez? Que cuando hay una crisis, como era la que había en los años 30, lo que falta es demanda. Dicho al revés, sobra oferta. Hay más bienes que los que la gente demanda. Y esto no se resolvía bajando suficientemente los precios, incluido el precio del trabajo, el salario. Ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué con todo esto? Bueno, lo que ocurre es que la lectura keynesiana, la lectura de cómo incrementar la demanda efectiva, cómo incrementar lo que los agentes de la economía terminan gastando, iba por dos caminos. Una era el camino de familias, empresas y resto del mundo gastando más, y el otro camino, ¿cuál era? Que el gobierno gastara más. ¿Cuál era el punto clave? Las familias y las empresas estaban en depresión, esto es, no tenían nivel de ingresos porque lo habían perdido a partir de la caída de la bolsa, a partir del cierre de los bancos, es una situación muy compleja. Entonces, ¿cuál fue la salida que aportó Keynes y que Estados Unidos adoptó a partir del gobierno de
Roosevelt en los años 30 y que también la mayoría de los políticos en general en el mundo han adoptado. Una mayor presencia del gasto público para activar la demanda agregada. Piensen ustedes que en Argentina las ideas keynesianas son las ideas que llevó adelante la mayoría de los gobiernos desde el presidente Perón en los años 40, hasta el presidente Fernández en la actualidad. O sea, la mayoría de los gobiernos, salvo los años del presidente Menem, los años del presidente de la Rúa en parte, y en parte la gestión del presidente Macri, el resto de los gobiernos siempre han llevado, incluidos los gobiernos militares, han llevado adelante el pensamiento keynesiano de una mayor presencia del Estado. Y ustedes dirán, bueno, perfecto, muy lindo, ¿y a mí qué con todo esto? O sea, ¿a dónde voy con esto? Bueno, el punto es que toda esta idea del multiplicador, que es el punto de partida de la charla, en parte, está asociado a este comportamiento de la economía en la visión keynesiana. Para entenderlo, pensemos que la idea de la demanda agregada no es ni más ni menos, en una mirada simple, como decía, las familias que consumen más las empresas que invierten. Y del lado de la renta, el Producto Bruto, es ¿qué hago con la renta que obtengo? Una de dos cosas, o la consumo o la ahorro. Fíjense, no hay más, ¿eh? O sea, ¿qué hago con la renta que genero por las actividades que tengo? O compro cosas o me guardo el dinero para ver si compro cosas en el futuro. ¿Sí? El ahorro es eso, es una decisión de consumo presente versus consumo futuro. Ese es el concepto de ahorro, en definitiva. Que hay en el medio la tasa de interés, por supuesto. Entonces, el punto de partida es que el consumo es lo que voy a comprar en bienes y servicios por parte de las familias. La idea de consumo está asociado a todos los cambios que puedan ocurrir, si tengo más ingresos, si la diferencia entre cuánto va a valer ahora frente a cuánto va a valer en el futuro, la tasa de interés que pueda tener para financiar mis gastos. O sea, piensen la idea del consumo, pero piensen esto en términos turísticos. O sea, esto es una idea general, pero vayan viéndolo en la aplicación como asociada a decisiones de consumo turístico, de viajar, viajar tanto por el país como viajar al resto del mundo. La idea, de vuelta, noten ustedes que en términos turísticos, turismo receptivo es una exportación, turismo emisivo es una importación. Entonces, digo para que lo asocien rápidamente a todo esto que estamos viendo. La función consumo, o sea, la explicación de cómo consumimos, la podemos entender de la siguiente manera. Creo que para ustedes debe quedar claro que consumimos en función de si tenemos o no tenemos ingresos. Entonces, la primera idea es que el consumo es una función del ingreso. ¿Qué significa? Que si tengo dinero, como idea general, voy a poder consumir. La pregunta es, ¿cuánto consumo? Bien. Allí tenemos dos componentes del consumo. Por un lado, ustedes piensen en términos individuales, ¿me gasto todo? Algunos me dirán sí, y uno dirá no, para, todo no me lo gasto, una parte la ahorro. Entonces, quiere decir que la relación que hay entre el consumo y la renta está asociada
a la parte de la renta que yo voy a gastar. Este concepto se conoce como la propensión marginal a consumir. Propensión marginal a consumir, que es un valor que toma, o sea, es un parámetro que toma valores entre 0 y 1. Epa, ¿qué quiere decir eso? Ejemplo. Los argentinos aproximadamente destinamos el 85% de nuestra renta al consumo. Los norteamericanos históricamente, ahora por ahí, ahora no, pero históricamente han destinado más del 90% de sus ingresos al consumo. Los japoneses, por otra parte, destinaban históricamente el 75% de sus ingresos al consumo. O sea, cada sociedad tiene una forma de usar sus ingresos en el consumo. Entonces, la propensión marginal a consumir refleja eso. Pero en el corto plazo también hay otro componente más en la función consumo, que es lo que yo siempre doy en llamar el efecto mi abuelita. El efecto mi abuelita, ¿por qué? Uno dirá, bueno, cuando estaban cortos, en algún momento de su vida, la abuela que le tiraba un cable, le tiraba una ayuda, o alguna tía que le daba unos pesos extra para llegar a fin de mes. El efecto mi abuelita, para un país también existe el efecto mi abuelita, que es el Fondo Monetario Internacional, cuando nos presta dinero y no está asociado esa cantidad de dinero al ingreso. Entonces se conoce como un consumo autónomo, un consumo que no depende del ingreso, sino que depende de lo que tenemos guardado, lo que nos prestan. Entonces el consumo autónomo es el otro componente en el corto plazo que explica las posibilidades de consumo que nosotros tenemos. Ejemplo, para la Argentina, si bien tenemos un determinado nivel de ingresos, históricamente gastamos por encima del ingreso que generamos porque siempre hemos pedido prestado. Entonces, por eso nuestro nivel de consumo, nuestros gastos, exceden a los ingresos que tenemos. Esto digo para que lo entendamos en general. Entonces, ahí tengo la función consumo. Esta función consumo, bueno, es lo que les comentaba recién. Hay una ley psicológica que plantea Keynes, que no viene al caso, pero es muy simple. A medida que tenemos más ingresos, cada vez gastamos más, pero en una menor proporción. Dicho de otra manera, los que más tienen gastan más en proporción a sus ingresos, pero en determinado momento es como que no aumenta más, ¿sí? Es como que hay un límite a lo que gasto, aún teniendo más ingresos. Y uno dice, bueno, perfecto, está bien, la función consumo. ¿Y lo que no es consumo qué es? Ahorro. O sea, la renta menos el consumo es el ahorro. El ahorro es una función de la renta. Entonces uno dice, bueno, perfecto, ¿necesito saber lo que es la renta? Bueno, sí, lo puedo calcular. La renta menos el consumo, o sea, la renta menos la función consumo, no deja de ser una función del ahorro. Entonces, ¿la necesito para algo? Piensen ustedes, para que no haya duda, en que todo lo que no gasto, lo ahorro, es una fuga del sistema. ¿Cómo? ¿Por qué es una fuga? Porque, ¿se acuerdan que hace un rato hablábamos de las rondas de gasto? Las rondas de gasto tienen que ver justamente con la parte de los ingresos que yo utilizo. Entonces, todo lo que no utilizo es una fuga del sistema. Si lo empiezan a pensar, cuanto más gasto, más rondas de gasto voy a tener. Por eso ustedes, históricamente a la sociedad norteamericana se la ha llamado la sociedad del consumo,
porque su propensión marginal a consumir siempre fue muy alta. Siempre estuvieron rondas de gasto, mucho gasto, pero hay que tener presente que así como gastan, producen. Para entender el punto, ¿no? Para tener una idea. Entonces, tengo una función de ahorro, la propensión marginal a ahorrar es lo que no gasto, lo que no gasto, o sea, para que no haya duda, si la renta es igual al consumo más el ahorro, la variación de la renta es igual a la variación del consumo más la variación del ahorro, y si yo divido todo esto por la variación de renta, esto no es ni más ni menos que 1 igual a la propensión marginal a consumir, cómo varía el consumo cuando varía la renta, más la propensión marginal a ahorrar. ¿Qué estoy diciendo? Algo muy simple. De $1, 80 centavos los consumo, 20 centavos los ahorro. Eso está diciendo. Es muchas letritas, todo, pero es eso. No está diciendo más que eso. De vuelta, ¿y esto para qué lo quiero? Bien, me falta definir la inversión. El problema de la inversión en los años 30 era que no había interés, o sea, no había una visión sobre el futuro. Era como que estaba todo planchado. Por lo tanto, la mirada de la inversión es una mirada autónoma. Es como si yo les dijera, y lo van a ver en los prácticos que usen, los empresarios van a invertir $50 millones o 50 millones de pesos, lo que quieran. Es un dato. ¿Y por qué? Porque eso es lo que necesitan para mantenerse, para mantener las actividades. Es un dato. Es así de simple. Pero no tiene que ver con otras cosas, sí, pero en el corto plazo, aclaro, sí, pero en el corto plazo lo tomamos como un dato, una variable exógena, una variable definida afuera. ¿De dónde? ¿Afuera de dónde? Afuera del modelo que estamos analizando. Por eso se llama exógena. Bien. Obvio que la inversión depende de la tasa de interés, obvio que depende de las expectativas, obvio que depende de la tecnología. Todo eso es, pero en principio está claro que no depende de la renta y entonces la tomamos como un dato. Bueno, perfecto. Cuando estamos hablando de un modelo, ¿qué es lo que yo quiero saber? Siempre quiero saber cuál es la situación de equilibrio. ¿Y eso qué significa? ¿De qué manera se ponen de acuerdo la demanda con la oferta? Eso es lo que yo quiero saber siempre. En particular, en este caso, lo que yo estoy analizando es la demanda agregada, o sea, lo que la gente va a hacer, los agentes económicos, consumo más inversión, y del otro lado, el resultado, el producto, la renta, el producto bruto, la renta, conceptos que vimos en la anterior clase. Es interesante entender que cuando la demanda y la renta o el producto son iguales, lo que vamos a terminar observando es que, lo voy a plantear acá, el ahorro y la inversión también son iguales. Lo voy a hacer fácil. Lo voy a marcar acá. Fíjense, la demanda agregada es el consumo más la inversión. La renta es el consumo más el ahorro. Fíjense que en equilibrio, cuando estos son iguales, el consumo y el consumo son el mismo concepto, por lo tanto, el ahorro y la inversión son iguales. ¿Qué significa esto? Muy fácil. En un esquema simple como este, los fondos que necesito para invertir son los fondos que las personas ahorran. Fíjense, es como que le presto desde el ahorro
a los que necesitan invertir. Ese es el juego. Ustedes dirán, pero todo eso en un esquema muy elemental. Claro que sí. Acá solo tengo familias y empresas. Y le sumo el gobierno y le sumo el resto del mundo, ¿cambia? No. Sigue siendo que todo lo que necesito como inyecciones al modelo, como la inversión, es igual a lo que sale del modelo, las fugas. Siempre hay un equilibrio. Y uno dice, profesor, ¿y qué hago con todo eso? ¿Para qué me sirve? Para entender de dónde va a salir la determinación de la renta de equilibrio. Y uno dice, ¿y eso qué es? El efecto que genera la demanda por parte de los agentes económicos. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Quién es la demanda? En particular, nosotros, es la demanda de los turistas. Este es el gran tema, porque todo esto, de vuelta, todos los textos que ustedes se llenan la boca, hablan de lo que hacen los turistas, las rondas de gasto. ¿De dónde sale? Bien, entonces, el equilibrio es muy simple. Cuando lo que los agentes solicitan es lo que obtienen. Perfecto. ¿Cómo lo analizo? Para eso tengo que construir un modelo. El modelo no es ni más ni menos que la interpretación de la demanda agregada, que es la suma de el consumo más la inversión. Y fíjense que esto tiene una particularidad. El consumo autónomo, o sea, este consumo del efecto mi abuelita, más la inversión autónoma, esta decisión exógena de los empresarios. ¿Qué es eso? Un número. Ejemplo, el consumo de las familias podría ser 100. Lo voy a poner acá. El consumo de las familias podría ser 100. La inversión de los empresarios podría ser 50. Fíjense, eso es un dato. Consumo autónomo 100, más inversión autónoma 50. Y la propensión marginal a consumir de los argentinos podría ser el 80% de la renta. Ahí tengo la demanda agregada. Fíjense, 100 del consumo, 50 de la inversión, más lo que estamos dispuestos a utilizar de cada peso que tenemos, de cada ingreso que tenemos. La propensión marginal a consumir, un valor entre 0 y 1. Entonces, ¿qué tengo acá? La demanda agregada como la suma, lo que es el concepto de los autónomos, la suma de los datos autónomos, más la propensión marginal a consumir por la renta. ¿Y qué hago con esto? Esta es la demanda. Ahora bien, en el equilibrio, como decíamos, la demanda es consumo más inversión, la renta, consumo más ahorro. Bueno, lo que decíamos recién, en el equilibrio, el ahorro y la inversión tienen que ser iguales. Perfecto, todo eso está bárbaro. Ahora bien, ¿cómo lo relaciono? Ok, fíjense. En el equilibrio, la función de demanda que armamos recién es igual a la función de renta, a la renta. Bárbaro. Se dan cuenta que la renta la puedo agrupar porque la variable de renta está del lado de la demanda y del lado de la oferta. Está de los dos lados. La agrupo. Pasaje de término, renta menos propensión marginal a consumir por renta. Puedo sacar un factor común, 1 menos C por renta, es igual
a los autónomos. ¿Y después qué puedo hacer? Bueno, despejar la renta. ¿Pero por qué despejo la renta? Porque es el dato que yo estoy buscando. De vuelta, ¿para qué me sirve todo esto? Ustedes se preguntan, ¿y qué hago con esto? Calculo el efecto que tiene sobre la actividad económica, la llegada de los turistas y de los empresarios. ¿Cómo? Claro. Fíjense que lo que yo estoy calculando es la actividad económica que se produce. ¡Wow! Entonces fíjense que tengo, por pasaje de término, la variable exógena A dividido 1 menos C, lo voy a mostrar acá, es como si dijera I es igual a A sobre 1 menos C. ¿Sí? Pero ustedes a esta altura, matemática de por medio, saben que delante de cualquier variable, siempre la misma está multiplicada por la unidad. O sea, siempre cualquier variable está multiplicada por 1. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es abrir esto y decir 1 sobre 1 menos C, 1 sobre 1 menos C, abriéndolo por A. Y uno dice, ¿y con eso qué hago? Fíjense la situación, de vuelta. ¿Qué estoy buscando? ¿En qué medida la decisión de las familias y de las empresas define el nivel de renta de la economía? ¿En qué medida, de vuelta, en qué medida la decisión de las familias y las empresas define la actividad económica? Eso es lo que estoy buscando. Y uno dirá, wow, ¿y qué pasó? Fíjense, llega un turista con 100 pesos, 100 dólares, lo que sea, 100.000, a una localidad. Gasta esos 100 en servicios turísticos. Perfecto, efecto directo. ¿Qué hace el prestador de esos servicios turísticos? Muy simple, desde el punto de vista macroeconómico, destina la propensión marginal a consumir por esos 100 pesos. O sea, en nuestro ejemplo, 80%. Esto es 80 pesos. ¿En quién los gasta? En los proveedores, rondas de gasto. Entonces, ¿qué ocurre? En el segundo nivel voy a tener el 0,80 de el 0,80 de 100. O sea, 8 por 8, 64. Gasta 64. En el tercero, gasta el 0,8 de el 0,8 al cuadrado, que es 0,8 por 0,8 por 100. O sea, 0,8 al cubo. 57. Más, más 0,8 a la n por 100, el último, qué sé yo. O sea, rondas de gasto. Y uno dice, ¿y eso qué es? Los matemáticos nos ayudan porque esto que estamos viendo es una llamada progresión geométrica. Una progresión geométrica en el límite, una progresión geométrica en el límite, cuando n tiende a infinito, se resuelve como 1 sobre 1 menos la razón. 1 sobre 1 menos c. ¿Y eso qué significa? Que la suma de todos estos componentes es igual a esta relación multiplicada por el valor original. A ver, ¿qué significa eso? Fíjense, en nuestro ejemplo, 1
sobre 1 menos 0,8. 1 sobre 1 menos 0,8 es 1 sobre 0,2. Me imagino que tendrán claro que 1 sobre 0,2 es, no quiero preguntar para no asustarme, pero 5. O sea, lo que está diciendo que este efecto de la suma de todo lo que pasó es igual a 5 veces lo que represente este monto. En nuestro ejemplo, 150. O sea, 150 por 5 es el resultado de la actividad económica. O sea, 750. Fíjense que por cada 150 que puse, generé efectos directos, indirectos e inducidos 5 veces superiores. Y ahí está el por qué Keynes pasa la historia con esta construcción, pero en el turismo lo rescata y lo usamos tantas veces. ¿Por qué? Porque es la representación de lo que pasa en la actividad económica cuando llega el turista, cuando llega el inversor a hacer un hotel en una localidad. Entonces lo que ocurre son esta secuencia de rondas de gasto. Esto tiene más complejidad, pero en este nivel, con eso ustedes esto lo van a ver en profundidad el año que viene, en macroeconomía, pero en definitiva, esta es la idea base por la cual tantas veces se escribe del multiplicador turístico, porque es una progresión geométrica, es una secuencia de rondas de gasto. Esa secuencia de rondas de gasto, ¿en qué está basada? En la propensión marginal a consumir. O sea, en cuánto destino de cada peso de ingreso al consumo. Para que no haya duda, cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, mayor va a ser el multiplicador. Es una relación directa. Dicho al revés, cuanto menos ahorre una sociedad, mayor, en la propensión marginal al ahorro, mayor va a ser el efecto de rondas de gasto. Para entenderlo, es por lo cual en nuestra economía, nuestros gobernantes han aplicado esta idea buscando que se privilegie el consumo frente a la decisión de ahorrar. Entonces, estos son decisiones concretas, es decir, es el uso concreto en una economía, la nuestra. O sea, siempre se ha buscado. Ustedes dirán, bueno, pero a nosotros también no, parece que no nos fue, por una sencilla razón. Como la cantidad de ahorro es menor, no hay suficiente ahorro para que los que tienen que invertir lo apliquen. Entonces ahí viene el problema. Hemos querido consumir más que lo que se ha producido. De allí que es probable que observen la suba de precios. Hemos querido y hemos buscado consumir más que lo que se produce. Entonces hay una presión sobre los bienes y servicios y de allí suben los precios. Y ustedes dirán, de nuevo, ¿y en turismo qué? En turismo lo que tenemos en cuenta es la decisión de las personas, de las familias que quieren viajar dentro del país, consumo autónomo, dentro del país. Me voy unos días, fin de semana largo, consumo autónomo. Decisión de los empresarios, inversión. Sí, consumo autónomo, salgo a pasear por el país.
Inversión, decisión de los empresarios. Gasto del gobierno, ¿en qué? Como me planteó una de sus compañeras, ayudas para turismo, por ejemplo, el previaje. Te devuelvo, te doy dinero para que te vayas de viaje. Eso es el gasto del gobierno en turismo. Exportaciones netas, exportaciones. ¿Dónde están? Turistas del extranjero, turismo receptivo. Importaciones, ¿dónde están? Argentinos, turismo emisivo, saliendo al mundo. O sea, fíjense, en definitiva, ¿eso qué es? Es el efecto multiplicador asociado a el consumo, la inversión, el gasto, más las exportaciones netas, para verlo todo. Es decir, este es el efecto multiplicador. ¿Hay más? Sí, claro que hay más, pero por el momento no, es eso. Ahora bien, de vuelta, ¿por qué es relevante? Por los efectos directos, los indirectos y los inducidos que generan las rondas de gasto. Esa es la parte más importante. Ahora bien, está bárbaro, pero ¿qué filtraciones puede tener esto? ¿Por dónde se va la plata? O sea, ¿por dónde salen las divisas? Básicamente, cuando un país necesita importar bienes para la prestación de servicios turísticos. Cuando no produce, ahí voy a tener una fuga, filtraciones, salidas. Cuando gran parte de las actividades turísticas están desarrolladas en base a capital extranjero, que necesito, obviamente, repatriar, pagar intereses por la deuda, pagar beneficios. O sea, ahí voy a tener una filtración. Un ejemplo concreto lo tienen en República Dominicana, donde el modelo de República Dominicana es exógeno. Esto es, gran parte de los prestadores de servicios no son locales y gran parte de toda de los mandos superiores en los manejos de los hoteles y las prestaciones turísticas tampoco son locales. Entonces, cuando uno analiza el multiplicador de la República Dominicana, termina teniendo más fugas que ingresos. O sea, si bien República Dominicana es exitosa en cuanto a generación de ingresos, gran parte de esos ingresos no quedan en República Dominicana. Esto es, entran porque hay turismo y gasto, pero luego salen por los bienes importados, salen por la repatriación de utilidades. Es decir, esto no hace mucho hice un cálculo vinculado al multiplicador y daba eso, daba que salía más que lo que entraba. Es muy interesante la situación de República Dominicana porque es diferente, es de la, digamos, la situación más clara en donde el multiplicador y donde la forma de hacer turismo genera menos para la localidad, para el destino, que lo que representa en su totalidad. O sea, en el destino queda menos que todo lo que se genera. Es una situación muy interesante. Bueno, salida por intereses, salida por pagos a los trabajadores extranjeros, franquicias, todo lo que tenga que ver con salida de capitales, ¿sí? Todas las importaciones por efectos de demostración, como comentábamos más temprano. Salida en términos de ahorro como formación de un ahorro neto en el exterior, no ahorro dentro del país, sino que ahorro fuera del país. Bueno,
un efecto, en definitiva, una representación de todos los gastos y las rondas de gastos que están asociados a el primer paso, que es, qué sé yo, la compra de una excursión, la compra de ¿cómo se llama? Regalos, todo lo que sea lo básico del gasto directo. Fíjense ustedes las rondas de gastos, cómo se amplían, porque en definitiva esto es lo que vemos. O sea, esto lo vemos. Cuando lo calculamos, es lo que acabamos de hacer recién, es el cálculo. Esto es lo que podemos relatar, todos los que se ven impactados. Pero por el otro lado, lo que hay que calcular es cuánto eso representa. La manera de calcularla, salvando mucha distancia, es esta. Claro, ¿dónde va a ser más alto un multiplicador? ¿Dónde va a ser más claro este efecto? Y cuanto más grande sea una economía, más diversificada, menos fugas voy a tener. Cuanto más puedo producir en el país para responder a la demanda turística, menos fugas voy a tener. Si bien, no importa, pero este modelo lo que induce es a la sustitución de importaciones, a producir en el país aquello que se podría traer del extranjero para evitar la fuga. Y esto parece muy lindo, pero trae aparejado que para que yo pueda producir en el país lo que podría traer de otro lado, normalmente le voy a poner una barrera. Esto es, voy a encarecer el producto extranjero para que tenga sentido que lo pueda producir en el país. Esto es un resultado de la aplicación de este modelo. En Argentina, esto se hizo a partir de los años 40. El gobierno del presidente Perón implementó este modelo, esta idea, y eso, para lograrlo, aparece la época de la industrialización en Argentina, la famosa, qué sé yo, producción de autos y producción de motos y demás, pero a partir del cierre de la economía, o sea, de impedir que entraran los bienes extranjeros. Bueno, todo eso son correlatos de la aplicación de este modelo en términos generales. En términos de turismo, implica la producción local de cosas. En rigor, en turismo casi no se hace la producción local salvo alimentos, después todo lo demás que necesitamos como elementos para la prestación de turismo, en general se siguen comprando en el exterior porque no hacemos producción, no producimos máquinas de nieve, no producimos telesillas, no producimos, o sea, todo ese equipamiento no lo hacemos en el país, por lo tanto se sigue demandando de afuera. Bueno, algunos ejemplos concretos, o sea, cuanto mayor sean las fugas, lógicamente el multiplicador es menor. En este caso, la idea extrema que fuera cero es porque toda la oferta y las instalaciones serían extranjeras y todo sale. Bueno, esto es un ejemplo extremo, ¿sí? Alguna crítica a esto es normalmente que está basado en la propensión marginal a consumir, y si bien se mantiene en el tiempo, el planteo es que esto se modifica para los distintos componentes de la sociedad y en rigor trabaja todo de una manera muy uniforme, que no es estrictamente así en la realidad, pero que es una forma de modelizar e interpretar. De vuelta, este ha sido la interpretación que el turismo, la OMT
todos los organismos, todos los que están, siempre se han basado en el MIT, o sea, en el multiplicador de ingresos turísticos, como la base por la cual el turismo es importante para una localidad y por qué permite salir de la pobreza y por qué permite desarrollar. O sea, siempre se ha basado en esto, ¿no? Para que ustedes entiendan. Hay un poco más, pero me quedo con esto. O sea, preguntas concretas, puede haber 3.200.000 o 0. ¿Quién más? Preguntas concretísimas porque lo que viene, no lo voy a dejar, es la matriz de insumo producto, pero no, seguramente la semana que viene, Gustavo, te voy a plantear para ver lo de, si podés, o con Germán, lo de impacto cultural, y sociocultural y Dale. ambiental. Y ambientales. Sí, 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 lo veo, lo vemos conmigo, no hay ningún lo problema. Pero ahora me interesa duda, es decir, que quede claro que esto que es un desarrollo, usted, profesor, es un desarrollo. Es interesante porque les sirve a ustedes para visualizar concretamente cuál es el impacto del turismo cuando hablamos en términos económicos, lo podemos medir, no nos llenamos la boca, simplemente decimos, bueno, se pusieron 5 de esto, podemos calcularlo, podemos ver los efectos. Esa es el interés de por qué. Micaela, no sé, Micaela, Mili, Mitel, Rocío, Sofía, dudas, María, Ezequiel, nada, muerto. No, profe, ninguna duda. Todo bien, todo claro. Estoy ahí. Todo A ver. perfecto. Bueno, Miquel, bárbaro. Sol, ¿cómo va eso? ¿Bien? Por ahora no, Ezequiel. Bien, Estoy perfecto. buscando qué poder preguntar, pero quizás la próxima clase. Está, seguramente. Creo que voy bien, dice Rocío, Daniela, vamos bien. Bueno, genial. Vamos bárbaro. Bueno, bien. Yo esperaba preocupación, pero bueno, bien. Bueno, si no me tienen fe, dijo. No. Sofi, ¿todo bien? Ahí, ¿quién más anda por ahí? Victoria, ¿no? Vamos bien. Bueno. No, lo que estoy pensando, bueno, esta es la idea de cierre, por eso, a ver qué dice. Exploté con los cálculos, Sofi, pero sí se puede, sí. Está bien. Y eso es lo interesante, que, bueno, trato de llevarlos más o menos por el camino para que usen el herramental, se vayan familiarizando con los instrumentos de la economía, porque en definitiva van a tener que ver montones de esto, y entonces es preferible que se los muestre yo, que soy economista en definitiva, y entonces se los voy a poder mostrar desde una mirada tanto del turismo como desde la economía. Eso es lo más interesante. ¿Sí? Pero ya les digo, les voy a subir algún material, y de hecho, Laura comentaba en la otra comisión, ustedes tienen una lección cargada en el aula, vinculada al multiplicador, y tienen el artículo mío en la bibliografía de aspectos macroeconómicos, donde hay un tratamiento específico del multiplicador. Y aparte hay ejemplos y demás. Ahora igualmente vamos a hacer una pequeña práctica Sí. para que después sigan con el aula virtual con lo que justamente subió Laura, pero al menos a modo de adelanto. Y bueno, también vamos a ver alguna que otra Sí. tendencia económica de COVID, vamos a ver algunas cositas más como para que tengan práctica en la segunda parte. Excelente. Sí, ahí estuvieron viendo el Dakar también con Exacto. Chile. Sí, Es está, no, buenísimo. Que les trajo, bueno, cruce de los números, estaba espectacular. ¿Cuánto daba? ¿Viste? Se volvían locos. Pero bien. Bueno, si no tienen más preguntas, o si tienen preguntas, si no,
me parece más útil dejarlos en este momento y que descansen un poquito y Gustavo arranca en unos minutos. No sé, Gustavo, ¿qué te parece? Bueno, les doy un tiempito, -5 arrancamos, ¿sí? Está bien. Les doy 8 minutitos. Pásame Dale, a ahora. host Dale. y así ya no me corta. Y bueno, -5 retomamos, chicos. Apago micrófono, cámara y -5 vuelvo. Bueno, parece que Sí, ya quedé como host. Listo. Excelente. Vos estás Excelente. así que Listo. yo Listo. cierro. Bárbaro. Bueno, Cerra nomás. Nos vemos -5 retomo. Vuelvo con micrófono y audio. pásenla lindo. Los Nos dejo. vemos. Buen fin de Hola, Hasta luego. chaucito.